Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil Te Cuenta. Hoy les tengo un video de un soldado, de esos soldados que nacen con un don especial, con una cualidad que casi nadie tiene. Y rara vez, rarísima vez se encuentran de esos soldados o de ese tipo de personas. Si lo llevamos a otro ámbito, muy rara vez se encuentran este tipo de personas con ese don, con esas cualidades. Estamos hablando del soldado misterio. Así le vamos a llamar, soldado misterio. Bueno, así le dicen, así le decían y así le continúan diciendo los camaradas. El soldado misterio, su nombre es soldado Guillermo Antonio Mendoza Arana. Su indicativo es misterio. Él sacó el curso de cazadores estando de alta en el DM7 Aguachapán. Sacó el curso de recondo también, o conocido como el curso de reconocimiento, y el curso de explosivos. Mendoza Arana, misterio, es explosivista también. Entonces, después de eso, que cumplir su tiempo obligatorio, llegó al batallón Atlacat a la primera compañía. Entonces, al poco tiempo de estar ahí, le asignaron el M203. Es un arma que ahí se la voy a mostrar, que además del fusil, pues tiene un lanzagranada de 40 milímetros. Entonces son dos armas en una. Y de 18 meses, o sea, imagínense, año y medio anduvo con el M203 y al poco tiempo de andar en el M203 lo asignaron como explorador. Explorador también tiene otro nombre como punta de lanza, o los que van, o son los, generalmente son dos soldados que van adelante. Y en algunas patrullas se turnan el número 1 y el número 2, y así se van turnando de acuerdo a la operación o patrullaje. O hay otros que no, siempre es el número 1 y él quiere ser el número 1. Pero bueno, entonces Mendoza Arana era uno de ellos, de los exploradores. Andaba, además, el M203 con el montón de granadas, su granada de mano y su respectiva munición. O sea, andaba una mochila bastante pesada. Pero después de eso, pero él no renegó, quería andar esa arma, se sentía seguro. Pero esa arma no debe de ir adelante de él, es un arma de apoyo, debe de ir más atrás. Pero bueno, después de 18 meses viene un sargento y le dijo, no, vos ya no debes de andar esa arma. Sos explorador, debes de andar más liviano. Entonces se la pasó a otro y él dice que sintió ya la mochila, ya lógicamente más liviana. Pues imagínense 30, 50 granadas de esas de 40 milímetros pesan. Entonces ya sintió el M16 más livianito, más bofito, como decimos nosotros, y pues solo su munición. Entonces, y él continuó como explorador, muy buen explorador, por cierto. Entonces, Mendoza Arana, misterio, por su conocimiento en explosivo, o sea, por ser explosivista, y además, pero tenía ese instinto, ¿ya? Y más la experiencia, como les digo, como explorador, lograba detectar las minas. Ese es otro trabajo del explorador. Van adelante, avanzan, son los ojos de una patrulla y depende, son los ojos de una compañía. Entonces son los ojos y oídos de ciertas operaciones. Entonces le hacía todo ello a base de señales de brazo y mano. Entonces, cuando avanzaban y él miraba o detectaba alguna mina, entonces le ponen una seña. Ya la patrulla, la compañía sabe, una ramita, una hoja en alguna posición.
Entonces, o le hacen alguna seña que la compañía entiende. Los que vienen atrás, o sea, los últimos, o la última patrulla, el último hombre, debe de borrar esa seña. No sé si todos lo hacen, ¿verdad? Tratábamos en mi compañía, la primera compañía, el Batallón Atacás, de hacer eso, de borrarlo. Bueno, entonces él tenía, además de ser explosivista, repito, tenía esa pericia, ese conocimiento y esa para detectar minas. Porque no es fácil no crean que la mina va a estar a flor de piel, la flor de tierra, perdón, sino que le ponen tierra, le ponen hoja, a modo que no se note que nadie ha removido eso. Pero él tenía esa cualidad, ese instinto, digamos, ¿verdad? No sé cómo llamarle, para detectar que ahí había una mina. O por lo menos creer que había mina ahí, no necesariamente. Donde la señalaba no iba a estar escarbando. Sí, aquí hay, no, aquí no hay, no. Donde creía que había mina, entonces ahí generalmente había. Entonces, no, pero como íbamos en avance, no era necesario ponerle una carga y desactivarla. No, con solo detectarlo, ubicarla y nadie patearla, eso era suficiente. Y continuábamos con el avance. Recuerda Mendoza Arana que allá en Chalate, el norte de Chalate, comenzó con otra cualidad, otro don, a sentir el olor a pólvora a larga distancia. Y qué interesante, olor a pólvora a larga distancia. Entonces la tercera ocasión tuvo duda, ¿será o no será que yo siento ese olor a pólvora? Pero cuando percibía ese olor a los pocos metros, o no sé, 100, 200, o de una loma a otra, de una elevación a otra, podía sentir eso. Entonces ya después de la segunda, tercera vez ya no tuvo duda, porque sí, se tuvo combate, detectaron a los guerrilleros a tiempo. Entonces la siguiente vez, cuando sentía ese olor fuerte, lo sentía fuerte, los demás no sentíamos nada, ¿verdad? Entonces solo decía, con señales de brazo y mano, o vea que señalaba, o sea, diciendo, adelante están, peligro, ¿verdad? Que ahí están, que adelante hay peligro, o sea, que adelante están los guerrilleros, pues lógicamente, ¿verdad? Entonces ya la patrulla iba adelante, iba pasando la consigna para atrás. Entonces, si ese era el objetivo, pues hacíamos alguna maniobra. Depende del tipo de elevación, o sea, el tipo de terreno, bueno, dependiendo de un montón de cosas, tomábamos las medidas nosotros. Entonces, eso era muy importante, ese don que tenía, o que tiene, digamos, todavía, porque ahí está el camarada Mendoza Arana. Entonces, este soldado poseía un sentido del olfato, o sea, bien agudo. Una cualidad que muchos no la tienen. O que la simple, podemos llamarle simple percepción, pero no es simple. Era una herramienta casi instintiva, podemos decir, que le proporcionaba el terreno, que le proporcionaba el viento, y era vital para nosotros, importantísimo. Imagínate tener un soldado de esa cualidad que percibía por olores la presencia del enemigo. Era prácticamente un lujo en mi compañía, pues, tener un soldado con ese don. Entonces, era algo magnífico, pues, extraordinario. Les voy a contar una, para que no solo dar generalidades. Les voy a contar un par. Cómo percibe a él. Estando nosotros en el volcán de San Salvador, como un mes antes de la ofensiva, más o menos, por ahí,
Bueno, por cierto, ahí está en otro video, lo pueden buscar, un pequeño guerrillero en el batallón Atlacán. Por ahí les voy a mostrar bueno, ahí lo pueden buscar, un pequeño guerrillero en el batallón Atlacán. Entonces teníamos ese muchacho que se había entregado, por cierto. Entonces, y me lo asignaron a mí y le dimos, lo tratamos muy bien. Y por eso él nos daba información bien seguido. ¿Ya? Entonces voy a ser breve en esto porque, repito, lo pueden ver ese detalle en este video que se llama Un pequeño guerrillero en el batallón Atlacán. Es de dos partes. Entonces, la información que me dijo, porque ahí la orden era que patrulláramos en la mañana y regresaran ya casi para oscurecer. No, mi Charlie, me dijo el tipote, el pequeño guerrillero, ni tan pequeño, ya estaba grandecito. Entonces me dijo, mira, aquí en este volcán se mueven bien temprano cuando comienza a aclarar el día y cuando ya también va oscureciendo. Porque saben que ustedes no han salido todavía. Ah, interesante. Entonces le hicimos caso porque ya nos había proporcionado información donde habían enterrado algunos fusiles y los hallamos. En barriles plásticos, ahí hallamos fusiles, ametralladoras, y otras cosas, digamos, para hacer minas, como tubos de PVC, aluminio, pólvora y un montón de cosas así. Entonces las encontramos ahí y nos daba buena información. Entonces le hicimos caso. Entonces ese día estaba Mendoza Arana de centinela. En el volcán es bien importante, fíjese. O sea, en un cafetal, mejor dicho. Como en el volcán de San Salvador es cafetal, los centinelas, o sea, por la vegetación, se deben de poner a una buena distancia. Entonces deben de estar agachados, ¿va? Porque los árboles de café, pues las ramas no lo dejan ver más allá, no le ven muy lejos. Cuando se va patrullando, de igual manera, se avanzan unos 20 metros, no sé, depende de la densidad de los árboles de café, y se agachan. Todo el mundo en silencio, escuchando, viendo, avanzan otro tramo y hacen lo mismo. Se agachan, silencio, no oyen nada, no ven nada y avanzan, y así van, y así van. Entonces, porque no se logra ver. Entonces, los centinelas de la base de patrulla se deben de poner a una buena distancia, porque si llega un guerrillero cerca, pues lo ametralla, otro tira una granada y salen muchos heridos. Entonces, depende del terreno, así se ubican los centinelas también. Entonces, me dijo Mendoza Arana, mire, llegó a decirme corriendo, ahí va en la otra lomita, me dijo, va una patrulla, van uniformados. Me dijo. Yo no sé si son guerrilleros, porque solo vi hacia lo lejos y caminando rápido, o son soldados. Puede preguntar. Le pregunto al señor jefe de operaciones, no hay nada, asegúreme. No hay nada. Ya le dando las coordenadas otra vez. No hay nada. Porque yo era del parecer, mejor prefería que se fueran los guerrilleros y no lamentar después que eliminamos a unos compañeros. No importa si fuera de Atlacán o fuera de cualquier unidad, no me importaba eso, es compañero al final. Y no que yo prefería eso, repito, que se fueran, es dejar escapar, por llamarle de alguna manera, unos cuantos guerrilleros y no eliminar no tener ese error y después esa goma moral o esa pena moral de que eliminemos a unos compañeros. Después de estar bien seguros, bueno, preparamos la patrulla, el sargento Halcón lleva al mando, muy bueno por cierto, el sargento Halcón. No, bueno, la verdad que no sé qué se hizo, si alguien tiene información, pues me le da salud, espero que esté vivo todavía. Entonces, y le dije a Arana, anda vos con esa patrulla, porque vos más o menos sabes cómo van, y así los vas a ubicar. Bueno, nos siguieron,
Mendoza Arana, como buen explorador, iba adelante, despacio, despacio. Y ahí cometieron como 2 errores, digamos, grandísimos. En una guerra son errores grandes. Los guerrilleros que iban ahí. Iban comiendo, al parecer, como cogollos de bambú. Conocéis lo que va al centro de la caña de bambú, pero algo tiernito, así, digamos, como cojollitos, lo que va. Entonces iban comiendo eso. Y a alguien, no sé si uno o varios, iban comiendo eso, pero no lo comían y dejaban las pequeñas migajas ahí. No que era aquel montón, sino que así, poquito. Los de Mendoza Arana iba descubriendo, pues aquí van, porque no iban por ninguna vereda los guerrilleros, no iban por ninguna vereda, ellos casi no caminaban así, sino que los siguió por la lomita esa, donde los descubrió, pues aquí van, de repente se perdió las huellas, digamos, las huellas, digamos. Hicieron base un rato, pues se oían algo y me hablaron. Mire, ya no los detectamos, ya no supimos nada de ellos. Entonces le dije, bueno, lleguen, como estamos en las faldas del volcán, lleguen hasta la calle Negra, o sea, la calle que va digamos, de Quesaltepeque a Popa, digamos, para que se ubiquen en esa calle, de Quesaltepeque a Popa. Entonces, lleguen hasta ahí, ya si no, pues, ahí se regresan, porque ahí había un montón de casas, pues, ahí ya no era mucho cafetal, en la mayoría de sectores. Bueno, está bien, siguieron, y entonces Misterio sintió un olor a cigarro. Y cada vez más fuerte, al par de pasos, detuvo la patrulla. Esta es la señal de detenerse, de congelarse. Y preguntó, así, en consigna, en voz baja, que si alguien de la patrulla iba fumando. Y todo el mundo, al chorarse el sargento, los demás, que nadie iba fumando, pues ahí están. Y el olor a pólvora también. Las dos cosas, cigarro y pólvora. Entonces, a los no sé cuántos metros, pero pocos metros, ya de avanzar con mucho cuidado, vieron que estaba el grupito de guerrilleros ahí, sentados comiendo en unas, creo que arroz con no sé qué, y pan dulce y otras cosas en unas latas así de que venían los botes de leche. Tal vez se recuerdan de eso. Entonces ahí estaban, como en una de las casas cercas que no sé si lo había comprado, era colaborador de ellos, no sé. La cosa es que estaban comiendo. Entonces cuando los detectaron, comenzaron a rodearlos, como a hacer una C o una U, digamos, ¿verdad? Entonces para bordearlos bien. Cuando estaba bien cerca, una mujer guerrillera los vio y disparó de inmediato. Entonces, porque ellos querían acercarse más, pero no lo pudieron hacer, la mujer los descubrió, disparó, y a ellos, pues, y los demás reaccionaron, pero estaban setados, ¿va? Los soldados de nosotros iban más alacranados, digamos, más listos en situación. Ellos no. Entonces, bueno, comenzó el pequeño combate, ya, terminó todo, recuperamos todos esos fusiles, entre ellos AK-47, iba un AK-47, no sé si uno, dos, no recuerdo cuánto, pero ese no es el caso. AK-47 largo, retráctil y también M16 y unos R15. Entonces, y lógicamente el equipo, los cargadores, caramañola y todo lo que lleva el equipo. Entonces, pero lamentablemente en esa situación salió levemente herido Mendoza Arana y el sargento Halcón. Leve, pero necesitaban evacuación. Así es que se fueron junto con los pertrechos decomisados, digamos. Ahí se fueron ellos.
Por eso ellos dos no participaron en ofensiva, por lo menos con mi compañía que entramos a Ciudad Delgado. Que ahí lo pueden ver en uno de mis videos también, que participamos nosotros en la liberación de Ciudad Delgado durante la ofensiva de 1989. Bueno, entonces podemos decir que su sentido del olfato de Misterio no era solo una por curiosidad, ¿verdad? Que yo creo que tengo eso, no, ya había demostrado que sí tenía o tiene esa cualidad, perdón, la cual era una ventaja táctica invaluable, pero una ventaja, era un lujo, repito, tener un soldado con esas cualidades, porque le permitía anticipar situaciones, detectar amenazas ocultas entre las piedras, entre los árboles, y así podíamos navegar nosotros en el terreno con más cuidado, con más precaución. Entonces el entorno de Mendoza Arana, como una conciencia, no sé si llamarle conciencia sensorial, que sus demás compañeros, todos nosotros, mejor dicho, no teníamos, pues. Pero él sí. Entonces, lógicamente confiábamos en él, porque ya habían habido resultados como ese que le estoy contando. Entonces, su sentido del olfato era algo muy evidente. Ya lo había demostrado. Una vez, por cierto, allá por Chalatenango siempre, más al norte de las Vueltas, ya llegando por el río Zumpul, en esa área, sintió también pero un olor más fuerte, el olor a pólvora. ¿Verdad? Porque él decía que cuando sintió olor a pólvora normal, digamos, para él, para nosotros no sentíamos nada. Era como lo que andaban en los fusiles. ¿Verdad? Pero esta vez fue un olor más fuerte. Entonces ya se quedó como extrañado ahí pensando, ¿será que están más cerca o será que son bastantes? ¿Ya? Entonces alertó a su patrulla y alertó a las demás y se hizo la maniobra respectiva. Ya no solo iba él aquí, sino que se mandó otras patrullas por otro flanco y estas pues como llevaban más ventaja se adelantaron. ¿Ya? No que iban hasta aquí, digamos, y la de Mendoza Arana un poco más atrás. ¿Veas? Entonces tiró por una como calle, entre calle y vereda de segundo, tercer orden, ahí iba así. Entonces estas patrullas tomaron ventaja y continuaron. No hallaron nada. Pero Mendoza Arana se fue despacio conforme lo que le iba diciendo. Imagínense qué curioso lo que le iba diciendo el olfato. ¿Ya? Entonces, y logró detectar, vea, que estaban ahí medio cubiertas unas minas Claymore, o sea, unas minas hechizas, tipo Claymore, ¿va? Hechizas que eran eléctricas, vea, entonces tenían preparada una emboscada, a lo mejor ya lo habían visto desde lejos, vea. Entonces prepararon y eran varias minas, algunas estaban en serie. En serie quiere decir que hay 2 o 3 minas y que las activa un solo detonador. Entonces era un espacio bastante grande que en la zona de muerte, así se le llama, donde están todas esas minas, era quizás para una sección o más. Pero bueno, Mendoza Arana, gracias a Dios, logró detectar la mina y como repito, él es explosivista, pues ese tipo de minas sí se atrevió a desactivarla. Buscó el cable, ¿verdad? Lo desconectó, otros los cortó y todo ahí. Porque en el batallón Atlacán se había dado la orden de esas minas quitapié o otro tipo de minas, rayos de la muerte o saltarinas y hay otro montón, ¿verdad? Ese tipo de minas se les ha visto a los explosivistas que no la desactivaran porque podían tener otro dispositivo. Además hay un código entre los explosivistas que no deben de desactivar una mina
que no sea puesta por él mismo, aún que sea compañero, ¿verdad?, de la misma compañía o del mismo batallón, porque cada quien tiene su forma de colocarlas, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su secreto, digamos, va su método. Entonces, lo mejor es no tocar. Pero ese no, como eso solo va el detonador y el cable, entonces sí se atrevió a desactivar las minas Claymore. Entonces es algo extraordinario, repito, ¿verdad?, por no sé cuántas veces, tener un soldado con ese don, con esas cualidades. Entonces, tener ese olfato tan desarrollado. Podríamos argumentar que esa capacidad sensorial agudizada contribuye directamente a un sexto sentido más afinado. ¿Podríamos decir eso? O podemos decir que hay una mayor recepción, que recibe de mejor manera la información. Un olfato extraordinario permite al soldado recibir una serie de información, una cantidad de información del entorno. Imagínense el olor a cigarro, el olor a pólvora y así otros olores que indican la presencia humana, porque por el humo, repito, la pólvora y todo eso, son olores específicos para detectar que el enemigo está ahí. Entonces, porque ahí, cuando detectó el olor a cigarro, no había gente civil. Entonces, lógicamente, si no éramos la patrulla, era el enemigo que estaba fumando. Entonces, todo eso que no es normal en una zona de combate, entonces son información que recibe él a través del olfato. Entonces, y que la logra desarrollar con su mente, ¿verdad? La procesa rápidamente, dice, ahí están. Entonces, ese proceso es subconsciente. Gran parte del proceso del olfato ocurre a nivel subconsciente. Con el tiempo de ser explosivista, de ser explorador y después de decir, ahí siento el olor a pólvora y era efectivo, entonces su experiencia, todo eso lo hace afirmar que sí, que su olfato está desarrollado y que indica que ahí está el enemigo. Entonces, eso para tener calma, para poner en contacto con su gente, con lo que sea, ¿verdad? Pero sí es importante eso. Entonces, o aquello que llamamos corazonada, o que llamamos intuición, ¿verdad?, o ese don, o esa mezcla de todo eso. Entonces, su cerebro, después de tanto, había sido como, podemos decir, su cerebro había sido entrenado para reconocer todas esas señales, procesarlas rápidamente y alertar a los demás y confirmar que adelante había presencia enemiga. Es que es interesantísimo todo eso, tener un soldado de estas cualidades. Entonces, algunos dicen que el indicativo de misterio es porque él era apartado, algo callado. Cuando se hacía base patrulla, él se hacía a un lado, armaba su trinchera, preparaba su equipo y ahí casi no participaba en el relajo, en el mollejón, digamos, de los demás. No, no estoy diciendo que era así. Bueno, era serio en su trabajo, pero se echa sus bromas de vez en cuando. Pero en ese sentido era un poco callado, digamos. Entonces, al final, algunos dicen que por eso tiene el indicativo y conocido aún por misterio, ¿ya? Pero otros dicen que era porque misteriosamente, ¿verdad?, tenía ese don del olfato y de percibir, lógicamente, esos olores. Entonces, no sé, ¿verdad?, tanto él como los demás desconocen, ¿verdad?, cuál fue el origen, pero no importa, ustedes pueden decir, ¿verdad?, si
le queda bien ese indicativo a Mendoza Arana, a Guillermo Mendoza Arana. Entonces, son esos dones que Dios nos da para ponerlos en práctica o desarrollarlos cuando la situación lo amerita. La situación la ameritaba y Mendoza Arana le puso en práctica. Entonces podemos decir, ¿qué dones tiene usted, camarada? Yo hago esa pregunta. ¿Qué dones tiene usted? O podemos cambiar o podemos hacer la segunda pregunta. ¿Ya? ¿Qué dones similares vio usted en otros camaradas que nos ayudaba o les ayudaba a su patrulla, a su compañía, a detectar el enemigo? Son cualidades excepcionales, son cualidades que no cualquiera las tiene. Son de esos soldados que nacen uno entre mil quizás con esas cualidades grandes. Voy a hacer un paréntesis también, repitiendo, si alguien quiere obtener mis libros, aquí está la información. Me pueden escribir a mis correos electrónicos. Aquí está, mire. Aquí están mis correos electrónicos. Son dos, valmorevigil@yahoo.com. Y el otro es valmorevigil@gmail.com. O me pueden contactar aquí en Facebook. Aquí está, miren. En Facebook está todo mi nombre, Carlos Valmore Vigil. Ahí está. Digo que es lo mejor porque a veces algunas personas me contactan aquí donde puedo, en los comentarios del video, yo les respondo, pero ya no ven quizás lo que yo les he respondido y así queda. Pero en mi correo sí, veo que como que funciona más, o cuando me buscan en Messenger me dejan mensaje y ahí sí hay una mejor comunicación. Estos son mis libros. Este es el primero, ¿vea? Soldados en Combate. Este es el primer libro. Y este es el segundo, Soldados en Combate 2. ¿Vea? Así es que ahí está la información. Los dejo. Por favor, si te gustó este video, por favor dale like. Y si no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Reciban un saludo de sangre y fuego. Bendiciones a todos.